Este es el AirPump 2, el nuevo compresor de segunda generación de Xiaomi que acaba de salir al mercado y que viene para sustituir al modelo 1S. Como podéis ver, la caja está completamente en chino y es que aún no se ha lanzado de manera oficial en su versión global, pero ya se puede adquirir, aquí lo tengo y os lo traigo al canal de manera exclusiva, ya que esta es la primera review de la red sobre este nuevo dispositivo de Xiaomi. Vamos a ver su unboxing, primeras impresiones y por supuesto comentaros todas sus novedades. Bueno, pues vamos con el unboxing. Le quitamos el precinto este que trae. Lo abrimos con cuidado. Y ya de primeras aquí tenemos el compresor. Voy a quitarle la bolsa esta plástica que trae. Y aquí lo tenéis, este es el Xiaomi Mi Jia Air Compressor 2 o AirPump 2. Ya sabéis que con Xiaomi nunca queda realmente claro el nombre que va a tener de manera global. De primeras la sensación que me da en la mano es que se hace algo más ancho que el modelo anterior. Por aquí en la parte de abajo también se nota que han cambiado el diseño, tiene esta especie de reborde, ya no es plano, lo que ayudará a mejorar la admisión de aire si está apoyado y evitará también pues, que se raye o se ensucie al apoyarlo en el suelo. Y el otro cambio más destacable a nivel estético es que en la parte superior también han añadido esta hendidura que tiene su respectiva rejilla de admisión, por lo que se ve parece que a nivel de tomas de aire lo han rediseñado bastante. Y también tenemos en la parte superior el nuevo diodo LED, que es lo que nos haría de linterna, que es más potente que el que traían las versiones de primera generación. Y por el resto, pues prácticamente igual de diseño que la versión anterior. Vamos a compararlo con ella, con el 1S que lo tengo por aquí, y como podéis ver, pues son muy similares. Respecto a sus prestaciones, Xiaomi nos indica que es un 25% más rápido que el modelo 1S, inflando una rueda de coche desde cero en 8 minutos en vez de en 11, y que tiene un 25% más de autonomía también respecto al 1S. Por supuesto, traeré otro vídeo al canal comparándolos por completo con todas las dimensiones exactas, realizando todas las pruebas de funcionamiento y autonomía de uno frente al otro, ya que esto me requiere de más tiempo para realizar y grabar todas las pruebas correctamente, así que si te interesa, pues suscríbete al canal para no perdértelo. Otro aspecto que han mejorado son sus modos y su display. A los modos preestablecidos que ya tenía de bicicleta, moto, coche y balón, le han añadido uno específico para patinete eléctrico, que esto no es que sea una gran mejora, pero lo que sí que me parece que lo es que ahora a la derecha nos mostrará el nivel de batería, algo que me parece esencial y una gran mejora respecto a las versiones de la primera generación, en las que era mediante un LED que se volvía ámbar cuando detectaba que quedaba poca batería. Por supuesto, también podremos cambiar de PSI a bar en el display si nos gusta más en cualquiera de los modos. El puerto de carga sigue siendo USB tipo C, al igual que ya pasó en el modelo 1S, pero ahora podremos ver el progreso de la carga gracias al nuevo indicador de batería. Bien, vamos a ver qué más nos viene en la caja. Aquí tenemos las instrucciones que, como os comenté, como acaba de salir al mercado, pues vienen completamente en chino. El precio, por cierto, se ha mantenido respecto al modelo anterior, viene costando más o menos lo mismo. Os dejaré por debajo el enlace, pero habrá que esperar a que salga de manera oficial la versión global para ver a qué precio lo ponen en otros mercados. Vale, pues aquí tenemos el resto de accesorios, que serían estas dos bolsitas y la funda. Vamos primero a ver la funda. Y viene siendo igual que las que traían los modelos anteriores. Al tacto sí que me da la sensación de que es menos aterciopelada y más tipo seda, pero por el resto es igual. Por supuesto sigue trayendo el bolsillo este interior para meter todos los accesorios, algo que está muy bien. Y vamos a ver ahora esos otros accesorios. Tenemos esta bolsita que nos trae dos piezas. Esta sería la toma para inflar balones. Aquí la tenéis un poco más de cerca. Y esto sería el adaptador para válvulas Presta.
Y en la otra bolsa tenemos este nuevo accesorio que es una toma rápida. Yo os había hablado de ellas y las había recomendado en otros vídeos del canal, ya que yo los usaba en los modelos anteriores y me parece un acierto por parte de Xiaomi que ahora lo incluyan con el propio compresor. En este caso es de plástico, pero se ve un plástico bastante resistente y esto podría ser incluso una ventaja según en qué llantas lo utilicemos, ya que puede prevenir de hacer arañazos en llantas delicadas o que tengan un difícil acceso a la válvula respecto a los modelos de metal, sobre todo si no lo manipulamos con cuidado. Os dejaré por debajo también enlaces y vídeos relacionados del canal. Recordar que este vídeo ha sido un poco a prisas para traeros primeras impresiones y unboxing y que vierais de primera mano cómo es este nuevo compresor del que aún no se encuentra más por la red que la información oficial, que traeré la comparación y todas las pruebas de funcionamiento en un próximo vídeo y que si has llegado hasta aquí ya sabes, deja tu like y sobre todo suscríbete para no perderte el próximo contenido. Solo te cuesta un clic y ayudarás mucho al crecimiento del canal. Si tienes cualquier duda, déjala por debajo en la caja de comentarios, comparte el vídeo con quien creas que le pueda resultar interesante. Yo por aquí seguiré haciendo vídeos como este, así que nada, nos vemos en el siguiente.